Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi uñañis ayanyani. Exministro Coimbra afirma que no presentaron pruebas en su contra por el caso del supuesto golpe de Estado. El exministro Coimbra guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la Paz, junto al ex titular de Energía Rodrigo Guzmán por el caso del supuesto golpe de Estado. Notifican a la sargento Cecilia Calani con una acusación formal por el motín policial del 2019. La uniformada es procesada por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado y terrorismo, según información de la Fiscalía Policial de Chuquisaca. Al borde del colapso, Cotel perdió 40% de sus suscriptores de TV Cable en la pandemia. El gerente de la cooperativa, Fernando Dips, dijo que en los ingresos cayeron 25 millones de bolivianos cuando comenzó su gestión y a la fecha 16 millones de bolivianos. Oncológico cierra por COVID, hay 70 pacientes sin quimioterapia. Ahora 30 enfermos con cáncer esperan fecha para la extirpación de tumores, porque el área de quirófano está cerrada. Piden atención del gobierno nacional. Gobernación planteará restringir horarios y cuarentena este domingo. La gobernación de Cochabamba dijo que planteará restringir la circulación y una cuarentena el domingo como medida de protección para contener el ascenso de la tercera ola tras registrarse un récord de casos con 727 contagios en un solo día. Aprenden a efectivo de la Fuerza Aérea Boliviana acusado de golpear a un conscripto. El militar es acusado por causar lesiones graves luego que la víctima quedó con 40 días de impedimento. Mandó a matar a su esposo con su amante. El hecho sucedió el pasado domingo en la Villa 1 de Mayo. Según el informe policial, la mujer habría mandado a su amante a golpear a su marido. Sin embargo, aparentemente la agresión se salió de control y terminó matando al sujeto con un cuchillo. Askero ki pare hira kuyagana kama ikutin balun tasniane kalwana yati une kampi kutan kasine wala ski humane kampi yati une kunya kip tanya kun hamti markasano yang chune kahut humane yak tokere gans tak pachu kana kar hamawa mai kutin be kalwana makipanyano kamagi para gi waka kichawi kaya hatanyani kun hamti te une kahun ganchea se kaha markane kata uki yati une kampa kawa kichawi kaya hatasina. El 20 de marzo de 2014. Kaisa Alemania angkaha malgara guru nagano sispayu camping wal tau ni siwa COVID-19 gusto kitu campisa aka usok nyang kachiwa imigrantes si nakay nakau kitine kati Europa markat sarak pada karu kamaraki ya khair nakay nakaru sasinua kamata ya tiap karaki. Más de 1,000 trabajadores llegaron a Alemania para trabajar en los campos de espárragos. Las autoridades detectaron 130 casos positivos de coronavirus en este grupo. Desde el año pasado crece la preocupación por la llegada desordenada de estos trabajadores y por las condiciones laborales a las cuales son sometidos. La mayoría proviene de Europa del Este.
Todos queremos los espárragos. El agricultor quiere plantar los espárragos y la gente viene de Rumanía, Bulgaria y Polonia para trabajar duro. Quieren y deben ganar dinero por ello. Eso significa que es una situación difícil para todos. Los trabajadores aseguran que la falta de empleo en sus países de origen los impulsa a buscar nuevos horizontes. La buena cosecha de espárragos en Alemania aumenta la necesidad de buscar mano de obra. Es la tormenta perfecta para las autoridades que no se dan abasto con los controles sanitarios. Tradicionalmente, la temporada de espárragos dura hasta el 24 de junio. Bukan biyu tu ni gahu yang si COVID-19 usutan ya kaya kaha wal kamal kana kanu awal kampi chicken chi wai waran kamal kachina karu kamagi parha expertos que tienen que tratar una con ganjia que para casa palekiwa aka pandemia usok suite hispano ura pache baru tu kampesa askin habu ina kauri casa hispano kamal chak pach ko yawu ni kampiti yena hispano kachina karu kahani ut kaspanti anchan wal tau ni casa sirwa kamata ya tiap hari. La pandemia de COVID-19 podría haberse evitado, es lo que dice un informe independiente encargado por la Organización Mundial de la Salud. Un grupo de alto nivel afirma que la crisis sanitaria no tenía por qué costar millones de vidas si los líderes mundiales hubieran reaccionado con mayor rapidez. El informe afirma que la mayoría esperó a ver cómo se propagaba el virus, lo que condujo a resultados catastróficos. Está claro que ha habido retrasos y vacilaciones en China y en la OMS, algunos de los cuales se deben a la lentitud de los procedimientos burocráticos del llamado Reglamento Sanitario Internacional. El grupo de expertos recomienda que la Organización Mundial de la Salud tenga más independencia y se le concedan derechos de acceso garantizados en los países para investigar los brotes emergentes. Eso requeriría que la organización tuviera más poderes, lo que implica que los Estados miembros tendrían que renunciar a algunos de los suyos. Esto es una consecuencia directa de que la OMS no tenga suficientes poderes ni fondos por parte de los Estados miembros. Proponemos que se garantice la independencia financiera y política de la OMS, que la mayoría de los fondos pasen a ayudar a las contribuciones, que se eliminen las asignaciones y que se limite a los funcionarios de mayor rango, como el director general, a un solo mandato. Los expertos también recomiendan que los países de renta alta proporcionen 1.000 millones de dosis de vacunas antes del 1 de septiembre a la iniciativa COVAX, respaldada por la ONU, para los países de renta media y baja, cuando el mundo ha superado ya los 3.250.000 muertos a causa de la COVID-19. Itu nagambi sa nagibuniani ang gaha malkan ka tunya kip asina kay sa kasan Rusia ang gaha malkaraha uthispan haya siwa ma malkachiri askin chuna kan upaya kun nagan hol tauna sa hispano campesa wal hiwila wa tauna kun kan jasirha wal ha malkachiri na karuhi wa nyar puri wa sa sinwa kama ta qarinja para. Un silencio ensordecedor embarga a la República Rusa de Tatarstán. Las familias de los 9 fallecidos en el tiroteo de la escuela en Kazán llevan a cabo los funerales aún consternados por el trágico suceso. 7 menores y 2 mujeres perdieron la vida cuando un exalumno decidió irrumpir en la escuela con un arma. Se trató de Ignaz Galiayev, de 19 años, que se entregó a la policía tras finalizar la matanza diciendo que él era Dios. Su paso ha dejado una decena de heridos, entre ellos 6 niños que se debaten entre la vida y la muerte en el hospital. Las autoridades encontraron en la casa del atacante componentes de un artefacto explosivo, una gran cantidad de municiones y literatura religiosa. Asimismo, encontraron su licencia de tenencia de armas, un detalle que ha encendido el debate en Rusia. La Duma discutirá una nueva ley que endurecerá las reglas para la posesión de armas la próxima semana. Ugambi de Urigambi, Sarani Gibuniano, Ugambi, Sakuno Ganhagungan, Siniwa, Fiesta de los Patios de Córdoba, Sutini, Hacha Punchawi, Amtasiniwa, Pataca, Punchawi, Payukamalhaba, Wakaja, Maimati Palha, Askinihaba, Kunkan, Chiatan, Sino Kaha, Rakana Kamata, Waktiasipaki. Córdoba en todo su esplendor celebra orgullosa los 100 años de la Fiesta de los Patios. El festival, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, tuvo que trasladarse al otoño en 2020 debido al confinamiento. Este año, en su centenario, vuelve a sus fechas habituales en primavera, aunque con aforos reducidos. Aquí el año 2019
En las 2 semanas de concurso, este patio solo tuvo 40.000 visitas. Este año, con el aforo limitado, este patio normalmente entran de 40 a 50 personas. Ahora mismo no entran nada más que 16. Menos curiosos, pero el mismo espectáculo. Una explosión para los sentidos que sus artífices comparten felices con el mundo. Es un trabajo y es un orgullo que te digan, este patio es bonito, este patio se nota que está vivo, tiene vida. Para mí es una satisfacción. Yo lo arreglo para mí. Durante todo el año disfruto y ahora estos días dejo que la gente disfrute un poquito de él. Pero cuando nacieron los patios fue en la época de los romanos. Después los árabes mantuvieron este estilo arquitectónico. Hoy por hoy hay 4.500 patios en el centro de la ciudad andaluza. Pero el origen del concurso se remonta a la Revolución Industrial, cuando la gente de los pueblos emigró a Córdoba para trabajar en las fábricas. Ante la escasez de viviendas, comenzaron a vivir en habitaciones de estas casas tradicionales, convirtiendo los patios en el centro de su vida cotidiana. Y la forma de vida de esa familia en el patio hizo que el salón de estar de toda esa familia fuera el patio. Y lo decoraran con lo poquito que tenían, que eran macetas y plantas. La vida cotidiana se celebraba en el patio, los bautizos, las comuniones, las bodas, el otorgo, hasta las defunciones, ¿no? Los velatorios. Medio centenar de familias abren sus puertas este año en la fiesta de los patios del 3 al 16 de mayo. El ganador del concurso recibirá 3.000 euros y sin duda muchos elogios. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí,
Mermeladas Amazonas, buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugambi tu ni gambi sarani Briani al Tubata Maricana Hapakinchini Gaham da Parikiu Campi ya puntos como que centros de vacunación o tayaña ukamata COVID-19 usuta marcachini cada tu que te amtasiu campesa con kichawiriga con kenchasnia pakaisa Universidad Técnica Privada Cosmos como aquí infocal ukambisa Centro de Salud Senkato kena ukampi ya kawo kichawina kana ukamata marcachini karu askinihama ya na aquí. Han definido las estrategias claras y el día de mañana se inicia la campaña de vacunación masiva. Tenemos 2 puntos iniciales, UPEA y el Hospital del Sur. En la actualidad lo que nos han indicado es habilitar 3 más, lo que sería Infocal, la UNITEP y el sector de Sencata en el Hospital de Sencata. Sin embargo, queremos habilitar aún más establecimientos y es por eso que hemos convocado al personal para identificar qué lugares estratégicos serían más accesibles a nuestra población y obviamente darles, digamos, las mejores condiciones de vacunación. Sí, de pronto puede haber un mal registro, puede haber de que las personas no están acudiendo a los establecimientos de salud. Es muy importante trabajar con organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, no para identificar y de pronto estigmatizar. Es importante que una persona, si se sienta resfriada, haga su diagnóstico, porque un asintomático con el COVID lo que se convierte es en difusor de la enfermedad y obviamente poniendo en riesgo a personas susceptibles y seguramente con algunas enfermedades o factores de riesgo. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a la conciencia de nuestros hermanos. Si te sientes resfriado, descarta que sea COVID. Y vamos a habilitar más puntos de diagnóstico para ello y obviamente contener esta enfermedad, ¿no? Maestro Cristi, alcaldesa, Altupata Macanquiri, Pacanchiri, Pagam, Tarkiu, Gampesa, Machaka, Machina, Guteña, Altupata, Maricataki, Comata, Aka, Usu, Toquita, Marcachini, Gatu, Gayataki, Hanu Marcachini, Kahukampi, Hanaski, Chunak, Chica, Panyapaki, Kanyapau, Chakpacha, Unyancho, Nikasi, Nakahunika, Nukamakawi, Toquinsa, Sasinua, Akamata, Yatiapaki. Nosotros no hemos estado reportando los casos de lo que es casos de COVID, así que eso me preocupa bastante, es decir, que no son datos reales los que nos mandaban, los que nos daba el exsecretario de Salud, porque pareciera que en el Alto no pasa nada, ¿no? Y esto nos está preocupando bastante porque bien lo decían ustedes, hay gente que no está usando barbijo, no está tomando la distancia adecuada, no está usando el alcohol en gel y entenderán que en el Alto casi el 85% es comercio informal. Entonces vamos a trabajar con las organizaciones sociales, con los gremiales, con los padres de familia, con las juntas vecinales, de buscar una forma coercitiva de que esto pueda ser obligatorio, ¿no? Por su salud y por su familia. Pero de igual manera estamos buscando un reglamento que haga de que la gente que está como grupos antivacunas, que están en diferentes plazas, están aquí en el multifuncional, sin usar las medidas de bioseguridad, anunciando de que la vacuna no es buena. Vamos a conversar con esos grupos para que ellos puedan recapacitar y en todo caso que no podamos nosotros llegar vamos a tener que usar otro tipo de formas, ¿no? Desalojarlos de la plaza o buscar alguna otra forma coercitiva de que esto no. Pidiendo al secretario de Seguridad Ciudadana a que pueda conversar con la policía también para ver este tipo de cosas, ¿no? Es lamentable porque este tema, esta tercera ola, esta nueva cepa es mucho más fuerte que las anteriores y el tema de las vacunas es importante porque va a fortalecer el sistema inmunológico para que podamos tener un poquito de resistencia, ¿no? A mí me preocupa mucho los datos que nos daba el secretario de Epidemiología del CEDES, que hay una variación de más de 4.000 vacunas, si ustedes han podido observar, entre la primera y la segunda. Entonces, no sirve de nada que tengas solo la primera y no te pongas la segunda, cuando hay otras personas que quieren vacunarse, pero están esperando su turno por el tema del cronograma, ¿no? Y de Gambi, Israel Giburiani, Altupata, Marquetpacha, Superalcaldía, Distrito 3, Uxanqui, Necaja, maquinaria pesada, un equipo única, un chica ya subía, para que toquen en volta única, Utjawa, y que panegas más pasa, y antate, y que panegas tijanas, que ukicha una gani jatas, sino ya tía, para que pequeñi Necaja, hay un como aquí para hamtap, que ukicha y te quejo, cambia con lo que necaut, ella, hay un como el como camata, ya tía, para aquí. Hay falencias en las obras.
también hay falencia de maquinaria pesada que corresponde al Distrito 3. Empezaremos de la maquinaria pesada. Lastimosamente está totalmente paralizada las máquinas. Están totalmente en mal estado y no se puede trabajar así. Nosotros no podemos ser tan irresponsables a la cabeza del subalcalde de seguir haciendo trabajar a la maquinaria que está en mal estado. Entonces, para esto nosotros hemos preferido paralizar, pero más allá de todo esto queremos conocer a la población alteña, al Distrito 3, de que cómo y en qué manera estaba trabajando la ex subalcaldesa María Eugenia Paz aquí del Distrito 3. Lamentamos mucho que haya esa clase de actitudes, esa clase de autoridades que lastimosamente no hicieron nada por el Distrito 3, ¿no? Entonces, nosotros como ente fiscalizador, como Consejo Municipal, no descartamos denunciarlo penalmente a la señora María Eugenia Paz y a la exalcaldesa Soledad Chapetón por uso indebido de funciones. Por toda esa situación ya veremos cómo y en qué manera vamos a ponernos la demanda correspondiente, porque no puede ser así, que hayan trabajado hace mucho tiempo atrás en la anterior gestión. Mínimo de 500 a 1 millón de bolivianos, imagínense. Es un monto alto, que fueran unos 10.000, 20.000 bolivianos todavía podríamos decir que vamos a hacer algún esfuerzo todavía, pero es un monto altísimo para reactivar toda esta maquinaria pesada para que funcione en su totalidad aquí en pro del Distrito 3. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302
o 767-122-79. Mermeladas Amazonas. Iti unigambe sa naging munyan al tupata marikana ha trabajadores sexuales utini unjata marka chilina ka hadi muna kiti ukampi ya kaleno sinyo sitarawina utkanyapa may pkawas kiya kuyo utkanyapa pas pa ina kawini ka panu kampi samta pariki was kini ha magana na kataro takpaji na kawini ka hakung kenchesnya pa pekin chawri ka rikama ukamara ka kawini ka rikama. De este edificio, donde son 4 personas inversionistas. En este edificio hacen proxenetismo, donde también le pedimos a la María Alejandra Gutiérrez, que es su nombre, Bibi, le pedimos rendición de cuentas al sector 12 de octubre. Con estos credenciales se ha hecho dinero y se ha aperturado estos locales. Anteriormente este local ha sido quemada y guiada por Viviana, donde hoy en día ella se ha aperturado estos locales, lo ha hecho a lo grande, que son 20 locales clandestinos que hay. Nosotras nos vamos a venir a parar día a día hasta que se cierre estos locales, porque nuestras autoridades no nos hacen caso. Si en caso que esta persona, Viviana Gutiérrez, no viene a hacer rendición de cuentas al sector 12 de octubre, vamos a venir a quemar de vuelta estos locales, porque no puede ser que ella capte a compañeras del sector 12 de octubre y todavía les maltrata, les explota. Hay compañeras que no tienen ni conocen sanidad y hacen trabajar en estos locales clandestinos. Nosotras en el sector 12 de octubre estamos trabajando, no es que no estamos trabajando, pero es bien lamentable que una líder que era del sector 12 de octubre, Viviana Gutiérrez, que es su nombre María Alejandra Gutiérrez, se haya abierto local. Una líder no puede ser propietaria de local. ¿A favor de quién va a ir? ¿Como propietaria o como trabajadora sexual? Ella ya no es líder, es proxeneta. Pedimos que se haga rendición de cuenta, montos de dinero se ha llevado. ¿Y dónde ha quedado todo ese dinero? Por esa razón nosotros vamos a denunciar ahora pacíficamente con prensa a las autoridades estos locales clandestinos, que se cierren. Itu unigambe sa naging munyan concejal Francisco Quispe pakinchiri hamtareki wal tupata marikana ex superalcaldesa Paltanua María Eugenia Pasupata uparu kamachini kan pequeño campisa mtasiwa auditoría ukasnya pa interno como que externo que esa superalcaldía dice todo esto que ni que huichis parchaka sa campisa naski na kawina ka como kan aski pekincho pa kawina ka sa sino kamata kanan paraki. Entonces para esto nosotros ya estamos denunciando públicamente y como ente fiscalizador el Consejo Municipal va a hacer una demanda a la señora ex alcaldesa Soledad Chapetón y a la señora ex subalcaldesa del Distrito 3, María Eugenia Paz. Incluso queremos decirlo a la población alteña, se da el gusto todavía de venir a seguir marcando. Creo que quiere seguir cobrando el sueldo sin hacer nada esta señora ex subalcaldesa María Eugenia Paz, ¿no? Entonces, eso también nosotros ya vamos a ver dónde y en qué manera lo vamos a demandar, porque eso ya es uso indebido de funciones, toda esa situación, ¿no? Entonces, nosotros, eso es lo que queríamos hacer conocer a la población alteña. Aparte de las obras, ¿no? Hablando de la auditoría, tenemos que hacer conocer que nosotros, como ente fiscalizador del Consejo Municipal, va a ser una auditoría interna y externa, aparte de la fiscalización, porque lastimosamente se han malversado fondos del Distrito 3, fondos de la población del Distrito 3, entonces para esto nosotros no descartamos meter un proceso penal en contra de la señora ex subalcaldesa María Eugenia Paz la próxima semana. Diputado Juanito Angulo pakinchiri hama ingrekiu y arta única con ganchiasnya pa gunham tenwal ta única hutkawaikana 2019 marana kogni de pakinchkana kaya gobierno de años toquino cabeza kan wal ta única hutkawaya patja yitkhata única sarea sin paya payo ksakine karu kamana ki militares pakinchiri na karu kamata skini hama takpajan wal ta única khanstanya bataki. Constitución y al presidente, ¿no? Como capitán general del Estado plurinacional. Pero ellos se han sometido al señor Tuto Quiroga, se han sometido al señor Carlos de Mesa, se han sometido al
Camacho, entre otros actores, ¿no? Entonces, definitivamente esto es un hecho, un acto irregular que han cometido también, ¿no?, las Fuerzas Armadas, por eso que también las principales autoridades de este sector también están en proceso de investigación con fines de aclarar, con fines de responder de los hechos que se han suscitado en 2019. En ese aspecto, mayores aspectos de manera objetiva y oportuna va a establecer, tiene esa tarea muy importante que es la Fiscalía, el Ministerio Público, de encontrar la verdad histórica de los hechos ocurridos durante el golpe y también después del golpe de Estado que ha vivido el país. Por supuesto que tiene que ser juzgado porque han vulnerado los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Muchos han muerto, más de 35 muertos que tenemos. Han sido desaparecidos mucha gente. Entonces, en ese aspecto, corresponde ser juzgado de acuerdo a la justicia ordinaria, obviamente de conforme al debido proceso, un proceso imparcial, un proceso objetivo y aplicando el principio de celeridad para que se establezcan los hechos ocurridos y sentar un precedente, ¿no? Sentar un precedente para que nunca más se cometan estos hechos, porque finalmente estos hechos han perjudicado al pueblo boliviano, al Estado principalmente en el tema de la estabilidad y en el tema de lo que son los recursos que se han desfalcado durante los que han asumido en el régimen del facto. Ito hunagam sala de Gibunian y ex asambleísta Gustavo Torrico marca el priya kaninja de Gibun hamte paskani mahache Congreso tanta chawi Movimiento Nacionalismo Kena Jutiri Paxinacana Katopinacana Hawalja militantes Bekinjil Kawakutabhani Khayi Kanchop Jahan Waltauna Kana Hanaski Nakawinacana Kamaraki Hanaski Pekinchawinacana asesino Kamataya. Estos temas más concernientes exclusivamente al MAS. Si ahí en ese Congreso se presenta testimonios, porque obviamente cuando haces corrupción no das factura, ¿no es cierto? Seríamos muy inocentes para pedir eso. Pero si hay testimonios de gente que va a decir, sí, a mí X ciudadano me ha pedido plata para esto, para el otro tema, esos son expulsados con ignominia, así está decidido. Entonces, hay que esperar el Congreso de junio para ver todos los resultados. Sí, pero no es el tema de hablar ahora, ¿no? Porque nos estuviéramos adelantando. Lo vamos a ver en junio. Obviamente, expulsión inmediata del movimiento socialista. Hay varios que están ahí. No tengo idea ahorita, pues, porque hay denuncias desde Pando, como les decía, hasta Tarija y desde Santa Cruz hasta Oruro, o sea, todos los departamentos. Es complicado este tema. Si ahí en ese Congreso se presenta testimonios, porque obviamente cuando haces corrupción no das factura, ¿no es cierto? Seríamos muy inocentes para pedir eso. Pero si hay testimonios de gente que va a decir, sí, a mí X ciudadano me ha pedido plata para esto, para el otro tema, esos son expulsados con ignominia, así está decidido. Entonces, hay que esperar el Congreso de junio para ver todos los resultados. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán,
Escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Algunos de ganas de transporte pesado que sangue negaha un testigo de cambio como la que está que canta un cambio que ya si para que ni el ham tastieja ferrocarril la pesarica ayuca y nakao si te kun que ya que toque fayu yo sabki tu kama ki barha mal que pide negama y para que pas para transportes que ya skop na que na caro camaragi de negativo que yo se le pone caro se ma pide que bono ut apanya para gobierno que sangue ne cambio como tas que amta un caro puresina ya pacha y nakao ni cambio y ma ki pañeta aquí. Que ojalá no solo ellos sino muchos temas se puedan cumplirla, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que estos temas son temas que hay que evaluarla, analizarla. Si hablamos de un tren, no solo beneficia a un sector, beneficia a todo el pueblo boliviano. Yo llamo a reflexión a los hermanos transportistas y ojalá el ministerio correspondiente pueda convocarles y explicarles cuáles son los temas. En realidad, para no afectarnos entre bolivianas y bolivianos. Estamos saliendo de una pandemia, de una economía totalmente destrozada. Con este tipo de actos no solo se perjudica el sector transporte pesado, sino nos perjudica a todo el pueblo entero. Por eso yo llamo al diálogo y a una reflexión profunda en este tema. Gampi te unigampi sa nagipuniani kun ham takuru nakana un taptau ni gasariasi Kaya token ay kuma kibalaha movimiento socialismo ksangi na kahis ka japare kiwa hayaya ksangi na karu kampeso panakaha hani jakpajas ki pekinji na kaptispati hani utispat jakpaju yang chau ni kasa pekinjo tokina y kuma kamaniwa aski ya kawikita sino kama tasapare. Cuando hablas de una estructura política, obviamente son otros los parámetros en los que nos movemos. Pero cuando hay una juntuchita de último momento, además vean pues quién comanda Jayaya. Un candidato de siempre. A Cotela, a las juntas de vecinos, a todos, ¿no? Veían las ciudades pintado, años de años se ve, ¿no? Fiscal Chuy, a la fiscalía Chuy, a todos. A la final se le dio su sigla. Y obviamente se juntaron a ese calor. Porque si la compañera Eva Copa no hubiese ido por Jayaya, Jayaya espero que hubiese llegado por lo menos al 1%, lo sabemos, ¿no? Fue una juntucha nada más. Y como tal, termina. O sea, cuando metes 5 serpientes diferentes en una bolsa, terminan matándose. Ese es el gran problema de Jayaya. No va a llegar a ningún lado, lo siento por la paz. Ini unigampi sa nagipuniani kun hamti utkawaikano kampi sa enfrentamiento jaktapla unigas kaisa kaya patokina
Aquí toque trapaya para los sanguíneos que ya te apareció campe esas quinijame la jaula con cancha ya pas para ñanga chir marcachine campe ni que escuchar vuelta una caja campe wa katoqina pa qawriya kun ngetani la qawni kam jikta tani wa kiskiti campe chahwana kutkhenya pa como la que tasewina que asesino kamata mali por aquí. Vecinos, comunarios y avasalladores de propiedad. El día de ayer hemos sido alertados de posibles conflictos y así que la policía ha desplegado un importante contingente para mantener la seguridad. Estamos manteniendo el orden y la seguridad en el sector para evitar enfrentamientos entre loteadores, comunarios y personas que quieren alterar, subvertir el orden, pero la policía boliviana, mediante el comando departamental, va a ser firme y les mandamos un mensaje. No vamos a permitir más desorden, alteración del orden público y enfrentamientos que vayan a generar víctimas, ya sea lesionados y otros. De la misma manera estamos manteniendo el orden en toda la ciudad de La Paz, lo mismo en sectores de provincias y estamos cada vez ejerciendo la autoridad que corresponde. El tema que usted me pregunta está a cargo de la FCC de la zona sur y allá serán las partes, en el derecho que les corresponde, quienes promuevan las acciones por las personas que hayan resultado heridas o afectadas. No tiene ningún reporte en este momento acerca de víctimas fatales, pero sí tiene un reporte de restablecimiento del orden público. Tenemos un contingente permanente desde horas de las noches del día de ayer y lo vamos a mantener en aras de mantener el orden público y evitar desórdenes o el caos que quieren llegar a tener en esa zona específicamente de Callao. Inteligencia de la Policía Boliviana va a detectar a estos perpetradores, a estos infractores y nosotros vamos a mantener el tiempo que sea necesario el contingente policial para el restablecimiento del orden público. No vamos a permitir más acciones delincuenciales que subvierten el orden público y que causan conflictos y que traen desorden y caos y amedrentamiento a la población del área. La Policía Boliviana cumple una misión constitucional, hace cumplir las leyes, defiende a la sociedad y conserva el orden público. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas.
la que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu unigampi sarang kasi chigan asan ni wasara unika sambi kuni ham dugut hi dokta unika kuni imana makana yuko marekama yuko makipano akalwana maikutembe makipanyane akas kunya chu unigampi sampunya dokta uwi unya chu impia ko kichombi wa kampisa ko akren chu unigampi ko malak dokta uwi impia ko kichu tuk e wahanya ne kuma taru mantu kampi itu unigampi kutan ni. La danza autóctona zampoñata se baila en las provincias de Camacho, Ingavi, Los Andes, Pacajes, Aroma y otras regiones del departamento de La Paz. Esta danza es interpretada en la época de Autipacha como parte de la ritualidad y en agradecimiento a la Pachamama por la buena producción agrícola y la consolidación de la helada o Huipipacha. Se baila después de la cosecha, mostrando la grata satisfacción del agricultor. En esta danza participan hombres y mujeres, mostrando su coreografía en filas mixtas. Las parejas dan vueltas al ritmo del huayno y las figuras que acompañan bailan flameando huipalas. La vestimenta que llevan los varones es de acuerdo a la región. En la provincia Pacajes usan pantalón blanco de bayeta, chompa tejido de lana de llama, abarcas de cuero, chalina de color vicuña, sombrero blanco y bailan cargado un aguayo tejido de lana de llama. Las mujeres se visten con polleras de bayeta, chompa tejido de lana de llama, sombrero de oveja, cargan aguayo tejido de color vicuña y en la mano llevan un tari o istalla. La música es interpretado por tropa de varones, con instrumentos tisicos de diversos tamaños. La percusión se da con el repique de putuancaras, bombos, acompañado por el pututo, conocido como el auquicuna. Esta danza tradicionalmente corresponde a las regiones del altiplano. Sin embargo, con la zampoñada se celebran diferentes acontecimientos sociales, de acuerdo a las costumbres y tradiciones, conocido como el punchau.
Sampuñada toqoweja toqasirakiwa walja provincia Toquinacana kunaymana Sarawina campi chiktata. Akurunakanja hilpacha toqapjarikiwa suni haya ora kinakana autipachana ukamata pacha omorakero yuspagartasina wali suma achunaka achuk yatapata. Toqurinakaja aka toqa wali kuchikiwa onokran apjaraki uksaru aksaru muyum tasina wali suma qarwat arwata lutata isinaka istap asisa ukamaraki wali suma samina campi saum tata. Sampuñada pustirinakaja wali suma sikunaka pusant apjaraki pututu ankara na campi chiktata hayu kamata toqurinakaru askinihama tok yasina. Exministro Coimbra afirma que no presentaron pruebas en su contra por el caso del supuesto golpe de Estado. El exministro Coimbra guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la Paz, junto al ex titular de Energía Rodrigo Guzmán por el caso del supuesto golpe de Estado. Notifican a la sargento Cecilia Calani con una acusación formal por el motín policial del 2019. La uniformada es procesada por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado y terrorismo, según información de la Fiscalía Policial de Chuquisaca. Al borde del colapso, Cotel perdió 40% de sus suscriptores de TV Cable en la pandemia. El gerente de la cooperativa, Fernando Dips, dijo que los ingresos cayeron 25 millones de bolivianos cuando comenzó su gestión y a la fecha 16 millones de bolivianos. Oncológico cierra por COVID, hay 70 pacientes sin quimioterapia. Ahora 30 enfermos con cáncer esperan fecha para la extirpación de tumores, porque el área de quirófano está cerrada. Piden atención del gobierno nacional. Gobernación planteará restringir horarios y cuarentena este domingo. La gobernación de Cochabamba dijo que planteará restringir la circulación y una cuarentena el domingo como medida de protección para contener el ascenso de la tercera ola tras registrarse un récord de casos con 727 contagios en un solo día. Aprenden a efectivo de la Fuerza Aérea Boliviana acusado de golpear a un conscripto. El militar es acusado por causar lesiones graves luego que la víctima quedó con 40 días de impedimento. Mandó a matar a su esposo con su amante. El hecho sucedió el pasado domingo en la villa 1 de Mayo. Según el informe policial, la mujer habría mandado a su amante a golpear a su marido. Sin embargo, aparentemente la agresión se salió de control y terminó matando al sujeto con un cuchillo. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirinakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.